Bienvenidos todos y muchas gracias por conectarse con nosotros el día de hoy en esta, la tercera y última sesión de nuestro ciclo Financial Challenge denominada Experiencia XVA. Este espacio en el que vamos a analizar en profundidad qué significa este cálculo y cómo su implementación repercute en un mejor reconocimiento de la gestión de riesgos de la contraparte. Este webinar lo podrán escuchar en español y también en inglés, seleccionando en el panel de opciones de la plataforma el idioma de su preferencia. Les recordamos también que podrán acceder a esta grabación completa en vmetrics.com y en las redes sociales oficiales de nuestra compañía. Los invitamos desde ya a enviar sus preguntas en el chat para nuestro invitado principal y también para nuestro panel de expertos de vMetrics. Además, queremos comentarles que al finalizar el webinar vamos a realizar un sorteo de la última edición del libro Machine Learning in Business, An Introduction to the World of Data Science, de nuestro experto y principal speaker del día de hoy, el Dr. John Hall, entre quienes permanezcan conectados durante toda la transmisión. A continuación, los dejo con Mónica Sánchez, Chief Revenue Officer de vMetrics. Bienvenidos al cierre de nuestro Financial Challenge 2022. Como vMetrics, agradecemos su participación en este primer ciclo de webinars, espacio que hemos abordado lo que consideramos son las principales temáticas que están marcando la pauta en la industria. Y porque nos propusimos generar una conversación con quienes son y consideramos referentes en el escenario de inversiones y finanzas, estamos muy contentos de haber contado con un académico y autor de renombre internacional como Dr. John Hall para liderar este análisis y discusión. Abrimos este ciclo analizando los cambios regulatorios que está experimentando el mercado financiero a partir del fin del LIBOR. En la segunda masterclass profundizamos en las metodologías de Machine Learning y por qué se ha convertido en una pieza fundamental para derivados de créditos y de coberturas, así como en la gestión completa de portafolios de inversión. Para la versión final viviremos una verdadera experiencia XVA, donde nuestro speaker nos explicará el proceso que ha llevado a la creación de XVA como nuevo ajuste de evaluación de derivados y por qué se vuelve clave incorporarlo en las plataformas que permiten la administración de activos financieros. Ahora quisiera dejar con ustedes a Pedro Melo, CEO de vMetrics para Latinoamérica. Gracias, Mónica, y a todos quienes hoy nos acompañan. En vMetrics venimos trabajando ya hace varios años en el desarrollo de tecnologías innovadoras, donde nuestra solución SaaS será la primera y única plataforma en modalidad de servicio creada para agilizar y hacer más eficiente la administración completa de portfolios de inversión y cobertura. En ella incorporaremos una gestión eficiente de derivados, porque queremos entregar a todo tipo de instituciones financieras el acceso a métricas que permitan mejorar su proceso de toma de decisión para la administración de sus activos. Buscamos cambiar el paradigma de cómo hoy se gestiona el ciclo de inversión para activos financieros a través de un sistema de clase mundial en modalidad de servicio que incluye el 90% de los instrumentos financieros, con datos previamente cargados, preconfigurados y listos para ser usados en los mercados de Chile, México y Paraguay. Queremos facilitar el acceso a Family Office, fondos de inversión, corredores de bolsa, AGF, fondos de pensión e instituciones bancarias a la digitalización de su proceso front-to-back, sin necesidad de largos periodos de implementación y costosa inversión en infraestructura. Entregamos una solución lista para usar. A nombre de todo el equipo de vMetrics, les doy la bienvenida a esta última edición de nuestro Financial Challenge 2022. Nos acompaña el día de hoy también don Víctor Rebolledo, Head of Data Engineering, y don Luis Cisneros desde México, Functional and Risk Area Leader de nuestra compañía. En un escenario económico complejo como el que estamos viviendo el día de hoy, una buena política de riesgos se torna clave para asegurar la gestión de derivados dentro del portafolio de inversión. ¿Qué impacto tendrá la utilización del nuevo cálculo XVA en este contexto? Esta y muchas otras interrogantes serán parte de la conversación que mantendremos con el Dr. Hall y nuestro panel de expertos en solo unos momentos más. Damos ahora la bienvenida oficial al Dr. John C. Hall, profesor de Derivados y Gestión de Riesgos de Maple Financial Group en la Escuela de Administración Joseph L. Rotman de la Universidad de Toronto.
El Dr. Hall es también codirector de los programas de Maestría en Finanzas y Maestría en Gestión de Riesgos Financieros de Rodman School of Management. Dr. Hall, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en esta tercera edición del Financial Challenge de Vimetrics. Lo escuchamos. Well, it's my pleasure to be here. Es un placer estar aquí con ustedes y estoy ansioso de presentar este video que preparamos acerca de XVA. XVA es algo que realmente se ha vuelto importante desde la crisis mundial financiera, y creo que es algo que yo y mis alumnos tenemos que conocer y todos tienen que conocer el día de hoy. Well, hello and welcome. Bienvenidos. Mi nombre es John Hall y esta es la tercera de los seminarios con Vimetrics. Este se llama la experiencia XVA. XVA, como saben, es la palabra que se utiliza para describir todos los ajustes de valoración que hacemos en los derivados. Así que ya dicho eso, antes era el caso que solamente se necesitaban los precios de derivados como el modelo Black-Scholes para las opciones europeas. Con las opciones americanas tenían que utilizar el árbol binomial u otros, o si tenían un producto más complicado como dependiente de ruta, habrían utilizado la simulación Monte Carlo. Se utilizaría una de esas herramientas para valorizar el derivado, pero desde el 2008 se ha prestado más atención a estos ajustes de valoración, los VAs en inglés. Y hay tantos de estos VA que en conjunto se refieren a ellos como XVA, donde pueden tener un número ilimitado de X. Vamos a empezar con el más importante, CVA, ajuste de riesgo de crédito. Así que es un ajuste que siempre nos ha preocupado un poco. Es un ajuste al valor no predeterminado de un derivado que viene de la posibilidad de un default de la contraparte. Típicamente se tiene que calcular en base de contraparte por contraparte. No hay que ver las transacciones individuales porque hay cláusulas de compensación en el acuerdo maestro que estipula que si la contraparte cae en default en un contrato, cae en default en todos los contratos. Entonces, los contratos tienen un tipo de riesgo. Ahora, hay dos cosas que se tienen que saber para calcular el CVA. Uno es la probabilidad de que la contraparte va a caer en default en distintos momentos, y lo otro es la exposición esperada cuando la contraparte cae en default. Lo que tenemos aquí es Q1, que se refiere al periodo de tiempo en 0 y T1. Primero se tiene que definir el tiempo y ven cuál es el contrato más largo que tengo con la contraparte. Estamos pensando en una contraparte en particular y se ve el contrato más largo con la contraparte y eso va a ser T mayúscula. Y después dividimos el tiempo actual con la T mayúscula en una cantidad de intervalos. 0 a T1, T1 a T2, T2 a T3 y sucesivamente. Q1 es la probabilidad de que la contraparte cae en default en el primer intervalo, es 0T1. Q2 es la probabilidad de que la contraparte cae en default en el segundo intervalo, T1 a T2. Q3, T2 a T3, etc. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es la exposición si la contraparte cae en default? Estas son las V cortas. Si cae en default entre 0 y T1, uno supone que cae en el punto medio de este intervalo y V1 es la exposición esperada, la exposición promedio si es que la contraparte cae en default en el primer intervalo. V2 es lo que se espera que es la exposición promedio si es que la contraparte cae en default en el segundo intervalo. Así que vamos a hablar de esto en un minuto, pero hay que estimar
esa probabilidad de ese incumplimiento default que llamamos Q1, Q2 y la exposición esperada en los puntos medios de los intervalos. Y el CBA se obtiene con esta fórmula en la parte inferior. Se multiplica Q1 por V1 y se agrega Q2 multiplicado por V2 y Q3 multiplicado por V3, etc. Así que se multiplica la probabilidad de default por la exposición, sumándolos todos en todos los intervalos. Y después también tienen que estimar cuál es la tasa de recuperación en caso de default. Así que se multiplica por 1 menos la tasa de recuperación, porque se espera que no se pierda todo. Se espera una recuperación. CBA es 1 menos la tasa de recuperación más la sumatoria de lo que se obtiene al multiplicar los Qs por las Vs. ¿Cómo se estiman las Qs? Esta es la probabilidad de caer en default. Hay dos posibilidades para estimarlos. Para realizar esto, primero, es utilizar los datos históricos y decir cuál es la probabilidad de que la contraparte quede en default si es que estamos viendo una contraparte similar. Y lo otro es deducirlo de los diferenciales de crédito. Pueden pensar que son respuestas similares, pero no lo son. Los datos históricos para las empresas con calificación crediticia similar tiene datos históricos de default, lo que es un incumplimiento mucho menor de lo que uno espera de los diferenciales de crédito. Y esta es la diferencia entre estimar algo en el mundo real versus estimarlo en un mundo de riesgo neutro. La pregunta es, ¿deberíamos utilizar una estimación de mundo real para la probabilidad de default utilizando datos históricos o debemos inferirlos de los diferenciales de créditos que es de riesgo neutro? Y de hecho, estos dan resultados muy distintos y es correcto implicar probabilidades de default de los spreads de créditos en esta valorización. Y como saben, según cómo valoramos los derivados y otros, lo que nos interesa normalmente es estimar las variables relevantes en un mundo de riesgo neutro y después caer y estimar la tasa de default. Queremos estimaciones de riesgo neutro. Y debería haber hecho el punto aquí que lo que queremos hacer es estimar no la exposición al punto medio, sino el valor actual de la exposición en el punto medio. El valor actual se calcula utilizando las tasas libres de riesgo. Así que tenemos que pasar de diferenciales de crédito a las probabilidades de incumplimiento default. Supongamos que ST es el diferencial de crédito. ¿Cómo pasamos de eso a una probabilidad de default? Estamos viendo un tipo de vencimiento determinado y resulta que queremos utilizar lo que yo llamo las tasas de pérdida o tasas de riesgo. Y la tasa de pérdida es la probabilidad de default condicional a que no haya un incumplimiento anterior. Es decir, no es que la probabilidad de default en cero, sino es la probabilidad de default dado un momento incondicional de un incumplimiento anterior. Resulta entonces que la tasa promedio de riesgo entre punto 0 y punto T es el diferencial de crédito dividido por las tasas de recuperación 1 menos R, y aquí pueden ver que la tasa de pérdida promedio es menos la tasa de recuperación 1 menos R. Así que si quieren tener la probabilidad de default en tiempo cero, que la tasa de pérdida es la probabilidad de incumplimiento condicional a que no existan defaults anteriores para tener la probabilidad completa del default entre punto 0 y punto T. Y eso es lo que expresa esta fórmula. So, what we want, of course, to do this, we want the probability of Lo que default. queremos para poder hacer esto es que los tiempos entre el primer, segundo y tercer intervalo
es utilizar los credit spread para poder calcular el tiempo entre T1 y T2, también la probabilidad de default entre T1 y T2, T2 y T3, y así podemos sacar la probabilidad de los default en cada intervalo. Ahora, ¿de qué se tratan las exposiciones esperadas? Esto es un poco más difícil de calcular. Lo que tenemos que hacer para sacar las exposiciones esperadas o los puntos medios de estos intervalos, básicamente lo que tenemos que hacer es simular distintos trazos donde los derivados de los cuales estamos hablando pueden seguir. Entonces se simulan los trazos para los activos que subyacen los derivados y hacemos distintos pasajes para calcular si es que la variable del derivado va por este lado, entonces esto se puede ver en el segundo intermedio del segundo intervalo y eso se hace sucesivamente y después se saca el medio de todas las exposiciones para ver cuál sería el esperado. Entonces esto es una simulación, buscarlo para todas las variables que van con los derivados. También tenemos que tomar el colateral. Y aquí hay un pequeño problema, porque uno piensa que si es que la contraparte hace default en la parte media, entonces deberíamos ver cuál sería la garantía del punto medio de este intervalo. Pero efectivamente si es que la contraparte sí hace un default, entonces la contraparte lo más probable es que deje de haber hecho las garantías un par de días anterior a eso. 10 días sería una asunción más o menos regular, entonces uno tiene que pensar de que la contraparte dejó de marcar las garantías antes de hacer default, y ahí tendríamos que calcular las garantías que tendríamos en el momento del default, por ver qué estaba pasando 10 días antes, para ver cuál es la exposición a esa altura. Ahora, si nosotros hemos constatado cuáles son nuestras garantías con la contraparte, eso sería como una garantía negativa y eso va a llevar más arriba a la exposición. Es interesante ver que los riesgos de CVA se considera un derivado. Cambian los multivariables y así cambia el CVA porque la exposición sube o baja. Y claro, la probabilidad de default también puede subir de parte de la contraparte. Entonces se sugiere de que se pueda manejar esto como cualquier otro derivado y ver cuál podría ser el riesgo del fondo de inversión. Y los reguladores, en Basel 3, hay 3 que se les piden que vean cuáles son las probabilidades de default, y en Basel 4, ellos quieren mantener las capitales distintas en relación a ambas, la probabilidad de default y la exposición esperada para el default. Un concepto en el CVA es algo que le denominamos riesgo de correlación adversa o favorable. Si uno piensa en la fórmula que les acabo de mostrar, para CVA, uno multiplica la QA por la VA y se estima cada uno de manera separada. Entonces uno puede estimar cuál es la probabilidad de default solamente por la exposición o el nivel de exposición. Nosotros también asumimos implícitamente que la probabilidad de default era independiente y que no tenía correlación con la exposición líquida, pero el riesgo de correlación adversa, si es que uno tiene una exposición muy grande para la contraparte, es más probable de que haga un default. Entonces Q1, está positivamente correlacionado con B1 y el riesgo de correlación favorable es al revés. O sea, si es que se hace de manera negativa cuando uno tiene una exposición muy grande con la contraparte, pero tienen menos posibilidades de estar en default. Por lo general estamos en el riesgo de correlación adversa. Aquí hay algunos ejemplos
si es que la contraparte está vendiendo protección de crédito o es un fondo de inversión que está tomando el camino equivocado, entonces sería un riesgo de correlación adversa. Pero si fuese de la otra manera, entonces sería un riesgo de correlación favorable. Depende, muchas veces, la mayoría de las veces hablamos del riesgo de correlación adversa, pero se puede también discutir que la situación podría ser contraria. Entonces uno puede sacar unos modelos muy complejos para poder calcular la correlación adversa, el riesgo de correlación adversa. Y lo que hacen los reguladores es que tienden a decir que no asumen ninguna dependencia entre las Qs y las Ts. Entonces se asume el riesgo cero de correlación adversa o desfavorable, que son dependientes, que no son dependientes, se hacen los cálculos y después se aplica un parámetro alfa, que es lo que regula las tasas. Entonces uno tiene que hacer los cálculos asumiendo que no hay ninguna dependencia y después se suma el 40%. Ahora, si uno tiene su propio modelo para ver el impacto de cuál es el riesgo de correlación adversa, entonces uno puede utilizarlo, pero va a haber un límite alfa de 1.2. En otras palabras, lo que sea, cual sea el modelo que tú estás utilizando, no te puede dar un CVA que sería menor del 20% superior a la asunción de dependencia. Entonces se tiene que sumar el 20% y ahí está como un poco la falla de la cálcula. Entonces, hablamos de CVA, ahora vamos a hablar de la DVA. Este es otro tipo de ajuste, se llama ajuste riesgo de deuda. Es un poquito más difícil entender este ajuste. Uno está entrando a todos estos derivados con una contraparte. Tú tienes un CVA, porque la contraparte puede ser default, pero el default también tiene un CVA, porque uno puede estar en default. Entonces, el DVA es el CVA de la contraparte. Es el ajuste de riesgo de deuda para ver la deuda de uno. Entonces, esto se hace con las bases de la contraparte. Se puede calcular, de hecho, al mismo tiempo que el CVA, con las mismas fórmulas, pero en este caso el VI sería la exposición de la contraparte para ti, el banco, y después la Q1 o QI sería el default de la contraparte. Entonces uno ve su propio default y la exposición de la contraparte hacia ti. Ahora lo interesante es que el DVA sube el nivel o el valor de los derivados. Entonces cuando uno hace los ajustes para CVA y para DVA, uno tiene que subtractar el CVA del valor, pero se suma la DVA. Esto es algo que para muchas personas es muy difícil entender. Un modelo que uso es que en el tercer semestre de 2011, todos los bancos grandes de los Estados Unidos tuvieron una alza de los credit spreads. Wells Fargo fueron de 63 puntos base, JP Morgan de 81, etc. ¿Y eso qué significa? Quiere decir que cuando uno hace los cálculos, estos cálculos indican estos spreads de crédito que son más altos van a dar Qs más altos para los bancos que podrían ser default. Y lo que eso realmente quiere decir es que el DVA aumenta. Y si el DVA aumenta, entonces suben las ganancias. Entonces tenemos como este resultado contraintuitivo porque los credit spreads como han subido, entonces es más probable que hagan default. Y el valor de los derivados restantes es mayor.
Una manera de ver esto es que si yo soy un banco y es más probable que yo haga default, entonces hay ciertas circunstancias a donde yo no voy a tener que pagar lo que yo debo sobre estos derivados. Puede ser default y mi contraparte no va a recibir lo que ellos les deben y eso a alguien va a beneficiar. Podría beneficiar a las personas que, por ejemplo, cuando yo me estreso y asumo que voy a hacer un default, entonces va a beneficiar a mi crédito. Entonces, algo que yo no mencioné sobre el CDA es que cuando llega un nuevo canje, y uno tiene que pensar en el CBA, a lo que nos interesa es que vamos a permitir este nuevo trueque que suba o baje mi CBA. Entonces, a mí lo que me interesa es el efecto incremental sobre el CBA existente con esa contraparte y también el DBA también, pero vamos a enfocarnos en el CBA. Si es que hay un corredor que está hablando con un cliente y el cliente quiere cerrar un negocio que va hacia lo opuesto de lo que está haciendo todos los otros negocios con este cliente, o está yendo en contra, entonces puede ser de que el CBA baje, porque las exposiciones todas bajan, porque ahora hay un nuevo deal que se hace con los que ya son existentes. Entonces, ¿cómo es que sabe esto un corredor o cómo lo puede identificar? ¿Cómo saber si es que tiene un CBA positivo o un CBA positivo incremental o negativo incremental? Y la respuesta para eso es que en verdad hacen algo bastante astuto para poder ayudar al corredor a determinar esta parte de lo que cuando uno hace todas estas cosas para calcular el CDA, pueden hacer las simulaciones, por ejemplo, todas las noches o una vez a la semana, pero cuando sea que las hagan, ellos se recuerdan de todas las rutas o las secuencias para poder calcular los Ds. Entonces se acuerdan de esto y ahora cuando llega el nuevo negocio, lo único que tienen que hacer es simular el nuevo negocio con las sucesiones antiguas y ver si es que lo quieren utilizar para el CDA y para el DBA también. Entonces, por hacer una simulación de Monte Carlo para calcular las Bs, recordándose de las secuencias que se utilizaron para calcular cuál sería el medio de los Bs, para calcular el efecto incremental sobre las Bs de este nuevo acuerdo o negocio. Y por supuesto, si es que no existe ningún acuerdo o negocio actual con la contraparte, entonces, bueno, eso ya es irrelevante. Pero hay una tendencia que el usuario final va a tener los mejores precios del banco, que tiene un portfolio existente bastante grande, porque hay muchas más posibilidades para el CBA y para el valor incremental de los CBA para hacer menos de lo que sería el CBA por sí mismo. Hasta el momento hemos hablado del CBA y también el DBA. Ahora queremos hablar o vamos a hablar del FBA, que sería el ajuste de valor de fondos. Y esto está relacionado con la situación que estamos mencionando ahora. Tenemos un banco A, por ejemplo, nosotros somos banco A, y entramos a este negocio con un cliente corporativo, donde estamos recibiendo ingresos y estamos pagando el 2.9%. Después de eso, podemos cubrir esta negociación con hacer el mismo negocio con otro banco, a donde estamos pagando una variable y recibiendo alrededor de un 3%. Entonces tenemos estas dos canjes o transacciones que se cancelan entre ellas mismas, pero estamos recibiendo el 3% y pagando un 2.9%, por ende deberíamos estar ganando un 0,01%. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando tenemos que postear una garantía? Entonces puede ser una posibilidad de que el acuerdo con el cliente corporativo no tenga ningún tipo de garantía.
el cliente corporativo con el que estamos haciendo muchos negocios y no hay ninguna garantía de parte ni de nosotros ni de ellos. Pero nuestro negocio con el banco B, que va a pasar por una CCP, esto definitivamente va a involucrar postear una garantía. Entonces estamos en una situación donde parece que hemos ganado el 0,1%, pero ahora tenemos que preocuparnos sobre el tema de que va a haber una garantía que está posteado por una parte del negocio y no por la otra parte. Y ahí es a donde viene el ajuste de valoración de fondos. Entonces, como aquí mencionamos, el swap o el canje se hará a través de un margen inicial del banco después de que el banco lo vea, y después puede que el banco no requiera ningún tipo de margen. Por ende, si es que la operación de este banco fuera sobre dinero, o sea, si es que el banco A entró a este negocio con banco B, que recibe un 3%, si es que ese canje está fuera de dinero, entonces el banco A, a ver, déjame volver aquí, el banco A hace el canje y no tiene el dinero, entonces el banco A va a tener que depositar la variación. Entonces no está recibiendo ningún margen de variación desde el cliente corporativo y eso es un costo de financiamiento. Ahora, por otra parte, también puede ser el caso que está dentro del dinero con el canje, con el banco B y con el cliente corporativo. Pero si están en el dinero, entonces recibirían la variación de margen del banco B. Entonces, el ajuste de valoración final funcionaría a favor del banco A en esta situación. Entonces, aquí existe una asimetría a donde vemos que la variación del margen que está posteado a un lado de esta transacción, pero no por el otro lado, es solamente una pregunta si es que el banco A está recibiendo el margen de variación o pagando el variación del margen. A ver si es que el ajuste de valoración de fondos sea positiva o negativa. Y eso es lo que estamos tratando de decir hoy día. Esto está haciendo el punto que podría ser positivo como negativo. Entonces esto también se puede calcular, este en particular, se puede calcular en una base de transacción por transacción, si es que uno lo quisiera de esa manera. Entonces el FVA se relaciona con el margen de variación, el cual podría dar resultados positivos o negativos. Entonces vemos cuál es el costo de esto. Típicamente uno estima lo que sería el promedio del FVA y uno aplicaría unos costos de financiación, lo que vamos a hablar ahora. Ahora vamos a hablar del MDA, que es el ajuste de valor del margen. Esto es cuando, por ejemplo, cuando el FBA está relacionado con la variación de margen, el MDA en este caso el banco tendría que hacer un depósito de un margen inicial y hablando generalmente uno recibiría algún tipo de tasa de interés sobre la variación también, pero la tasa de interés que uno recibe o que uno tiene que pagar, dependiendo de qué lado está yendo, generalmente es menos que el costo de financiamiento. Entonces, lo que estamos hablando de dos BAs adicionales, el FBA y el MBA. El FBA, como ya mencioné, está relacionado con el margen de variación y el otro con el margen inicial. En la mayoría de las situaciones habrá algún tipo de tasa de interés pagado por alguno de los dos, pero lo más probable es que no sea lo suficiente para poder satisfacer al banco, porque el banco va a comparar el interés que paga o que recibe con sus costos de financiamiento, y si es que recibe interés en algunos financiamientos que están posteados y el interés lo más probable es que no sea igual de bueno.
Ahora, si es que uno piensa sobre esto desde una perspectiva financiera o económica, el margen inicial y la variación del margen es algo que uno tiene que poder postear para poder hacer este cambio de derivados. Y son inversiones relativamente de bajo riesgo, entonces lo más probable es que uno no pierda dinero posteando por su parte o depositando por su parte. Por lo tanto, si es que uno tiene que comparar la tasa de interés que uno gana o paga, es debatible, pero el interés o la tasa de interés que se aplica para este tipo de transacciones debería ser bastante inferior. Y aquí hay un ejemplo que los bancos hacen un promedio de tipo de fondos federales más 100 puntos bases, porque esto sería el margen más 10 puntos base, y el interés que se gana sería los fondos federales menos 20 puntos base. Entonces uno podría discutir esta situación de que se debería hacer una comparación entre las últimas dos tasas de interés, y el margen para depositar está costando 30 puntos base. Porque el rendimiento que uno debería tener debería ser 10 puntos bases sobre, no 20 puntos bases menor a. Entonces, lo que hacen las instituciones financieras es comparar el riesgo del margen con los costos de financiamiento que te daría 120 puntos base. Entonces el banco podría decir de que está perdiendo 120 puntos base, a donde un teórico podría decir no, la verdad es que solo estás perdiendo 30 puntos base porque esta es una inversión de muy poco riesgo o de bajo riesgo. Ahora vamos a hablar del KVA, el ajuste de valor capital. No es que las personas no sepan escribir la palabra capital, pero como ya utilizamos C para crédito, tuvimos que ocupar otra letra para capital. Así que escogimos la K. El KVA es el ajuste de valor del capital. Y esto tiene que ver, está asociado con los derivados. Básicamente hay que hacer unos cálculos que son bastante complejos para poder encontrar cuál es el efecto incremental de este derivado sobre el capital que se requiere que yo mantenga. La mayor parte de los bancos ven el capital como un costo, y el costo del incremento de capital es, bueno, existe una diferencia entre la teoría y la práctica aquí, porque la mayor parte de los economistas financieros dicen que mantener capital adicional no es un costo, porque tener capital adicional debería reducir la rentabilidad de deuda y de capital. Entonces, como mencioné antes, hay una diferencia en cómo los bancos piensan sobre el capital o el capital como un costo, a donde los economistas financieros no harían eso. Bueno, por ahora no he entrado en detalles cómo se calcula el MBA y el KBA, pero lo que sí se puede decir es que es muy similar en términos a cómo uno lo haría, es muy parecido a cómo uno calcularía el CBA y el DBA. Requiere mucho tiempo y simulaciones de Monte Carlo muy complejos de todas las maneras distintas en que los variables del mercado podrían evolucionar. Y uno piensa, bueno, si es que evolucionan de tal manera, ¿cuál va a ser el MBA, el FBA o el KBA? Y después se van a involucrar de alguna otra manera, pero ¿cuáles van a ser estas tres alternativas, etcétera? Finalmente, uno puede, ayuda mucho el aprendizaje con máquinas. Esto hablamos la última vez en mi última presentación con el aprendizaje con máquinas. Hay algunos derivados que pueden evaluarse rápidamente. Entonces las variables subyacentes evolucionan de tal manera. Entonces uno puede calcular el valor de este derivado o del otro, pero algunas veces tenemos que usar
las simulaciones de Monte Carlo para darle valor al derivado mismo. Entonces, podríamos tener un Monte Carlo problema dentro de la simulación de Monte Carlo, porque estamos utilizando esto para poder calcular el CBA, el FBA o lo que sea, y dentro de cada simulación de los variables subyacentes de mercado, tenemos que hacer una simulación Monte Carlo solo para ver cuál es el valor de los derivados. Entonces, como ya había mencionado en mi última presentación, una manera de poder evitar esta situación es hacer mucho trabajo para poder hacer una red neuronal que imita cómo funciona la simulación Monte Carlo para un derivado, y de ahí en adelante, trabajando por entonces uno puede llegar a calcular un derivado de manera muy rápida. Muchísimas gracias, eso es lo que les quería comentar. Estaría atento a cualquier pregunta. Le queremos dar las gracias al Dr. Hall por esta presentación y a continuación vamos a comenzar con este espacio para responder preguntas de nuestros asistentes. Les recordamos que pueden enviarlas directamente en el chat donde están conectados. En nuestro estudio nos encontramos junto a nuestro panel de expertos de Vimetrics para conversar sobre los principales puntos que abordó la masterclass de nuestro invitado. Nos acompaña Pedro Melo, CEO para Vimetrics Latinoamérica, Mónica Sánchez, Chief Revenue Officer, Víctor Rebolledo, Head of Data Engineering, y Luis Cisneros, Functional and Risk Area Leader de nuestra compañía. Luis nos acompaña de manera telemática, él no se encuentra con nosotros en el estudio, pero sí nos está acompañando desde México. Para aquellos que acaban de unirse a nosotros, les damos la más cordial de las bienvenidas. Espero que hayan tenido la oportunidad de escuchar a nuestro experto en este tercer y último webinar del ciclo Financial Challenge. En caso de que no lo hayan podido hacer, no se preocupen, la grabación estará disponible en el canal de YouTube de Vimetrics, en las redes sociales de nuestra compañía y en el sitio web vimetrics.com. ¿Qué les parece si revisamos ahora las preguntas que tenemos para el panel? Vamos a hacer la primera, que está dirigida al Dr. Hall. Esta primera pregunta, doctor, desde nuestra audiencia es para usted. Nicolás plantea lo siguiente: ¿cuáles son los beneficios de un cálculo como XVA para instituciones no bancarias? Esa That's a very good question. es una muy buena pregunta, debido, por supuesto, a que mi presentación era principalmente enfocada de la perspectiva de los bancos. Creo que es muy importante que si son una institución no de banca, entender cómo los bancos ven los derivados y dan los precios a los derivados. De otra forma, va a tener un mejor trato y condiciones si es que entienden la posición de los bancos en cuanto a la valoración del acuerdo y todos los ajustes que hace el banco. Así que yo creo que cada vez más las instituciones no financieras requieren entender tanto como las instituciones financieras este tema. Es una muy buena pregunta. A partir de lo que indica Dr. Hall, Luis, ¿qué beneficios entrega a la gestión de riesgo una solución SaaS el hecho de poder contar con derivados en tu portafolio? Hola, Mónica. Pues mira, básicamente, un poco haciendo referencia a lo que él comenta, el sistema SaaS lo que le va a permitir a los clientes, y que al final también tiene que ver mucho con lo que nosotros estamos buscando, que es este tema de permitir a más competidores pequeños ingresar al mercado, pues les va a dar esta capacidad de competir en temas de evaluación, conocer bien los productos, poder hacer evaluaciones sofisticadas que, como dice el Dr. Hall, les va a permitir tener acceso a una evaluación sofisticada, entenderlo mejor y así obtener mejor pricing por parte de los bancos de los derivados, ¿no? Lo cual, pues, evidentemente se refleja directamente en su pues, ingreso, en su P&L, pues, ¿no? Los pone más a un nivel competitivo con el pricing de los bancos.
Ok, muchas gracias, Luis, por esta respuesta. Nos pregunta Catalina, que estuvo viendo nuestra presentación. Ella quiere saber qué significa un SaaS financiero. Pedro, si nos pudieras ayudar con esta respuesta. Por supuesto. Bueno, Catalina, un SaaS en términos simples es un software en modelo de servicio en la nube, ¿ah? Con acceso por Internet, por el cual el cliente solo paga un valor de suscripción, mensual, semianual, anual, etc. Cuando lo vemos en el ámbito financiero, tenemos que el software y el servicio vienen en incorporar todo el proceso administrativo y de gestión de un portfolio de inversión. ¿Ah? Significa que vamos a tener el proceso front to back completo como un servicio embebido dentro del software, ¿ah? Donde los principales activos o productos, métricas, curvas, precios, controles, actualizaciones, etcétera, se encuentran dentro del ámbito del servicio suscrito por el cliente, el cual no tendrá que incurrir o deberá incluir en costos adicionales por todo este servicio embebido dentro del sistema, lo cual genera beneficios importantes para las compañías, reducción de gastos y tiempo, acceso desde cualquier dispositivo, ¿ah? Actualizaciones automáticas, ¿cierto? Sin necesidad de mantenimiento y soporte más rápido y eficiente hacia las necesidades que vaya teniendo el cliente y también abordando el evolutivo que tiene el mercado respecto a las necesidades que vayan surgiendo, ¿ah? En el tiempo. Víctor, en el caso de Bimetrix, ¿qué ventajas tiene nuestro SaaS para gestionar derivados? ¿Ah? ¿Y cómo tú dirías que puede impactar en nuestros potenciales clientes o usuarios? Bueno, tal como dijo el profesor Hall, el desafío importante acá es poder modelar, ¿cierto?, un derivado complejo a partir de todas las posiciones de derivados que tenemos con una determinada contraparte y bajo condiciones de netting, de colateral y los distintos elementos que se involucran también detrás de un derivado. Atendamos que un derivado, ¿cierto?, es un instrumento cuyo precio deriva, ¿cierto?, de un subyacente, un instrumento subyacente. En ese sentido, hay multiplicidad de factores de riesgo inherentes a la gestión de derivados. Tipos de cambio, tasas de interés, condiciones financieras, condiciones contractuales. Todos estos datos, ¿cierto?, son modelados por nuestro SaaS financiero, dando, por así decirlo, una strong foundation, una base sólida sobre la cual construir estas métricas que son complejas y que el Dr. Hall nos presentó hoy día. ¿Cómo esto podría impactar a los usuarios? Bueno, primero que nada, tener una verdad, un repositorio donde tenga toda su información de derivado y a partir de la cual pueda empezar a generar esos análisis. Como Bimetrix, nosotros estamos comprometidos a establecer las mejores prácticas del mercado para gestionar derivados, pero sin olvidar aquellas condiciones que son específicas de los mercados latinoamericanos, quienes son nuestros principales clientes del día de hoy. Gracias, Víctor, por esa respuesta. Le queremos preguntar al Dr. Hall, ¿cuál, doctor, es su opinión con respecto a los requerimientos de hardware computacional para el cálculo del XVA y otras sensibilidades para derivados? Bien, This is a little bit outside my es area. un poco fuera de mi área de experticia, pero yo creo que indiqué en mi presentación que esto es un área que usa recursos computacionales intensamente. Y como indiqué que las simulaciones Monte Carlo que son necesarias no solamente para calcular el CVA, sino para calcular DVA, MVA, y de hecho debería agregar que están creándose nuevas VAs. Hay, por ejemplo, una que se basa en ajuste de valoración por impuestos o de hedging. Ahora, no quiero minimizar los requerimientos computacionales, pero esto no calza con la presentación previa de aprendizaje automático. Las personas están utilizando el aprendizaje automático para encontrar formas
rápidas de calcular, por ejemplo, CVA y MVA, FVA, entre otros, ¿verdad? Porque si consideran la CVA, es básicamente una función más compleja con muchas variables. Así que la respuesta es sí. Requiere, y estamos hablando de un gran nivel de cálculos y uso de recursos computacionales con los hardware requeridos asociados. Así que hay bastante desarrollos interesantes que deberían hacer que nuestra vida sea más fácil en ese sentido. Víctor, ¿cómo afronta Bimetrics los desafíos nombrados por Dr. Hall? Bueno, tal como indica el Dr. Hall, este es un cálculo bastante intensivo en términos computacionales. De alguna manera, si lo miramos desde un punto de vista de la combinatoria, tenemos que hoy en día las instituciones tienen un portafolio de derivados más numeroso que nunca, de modo tal de hacer cobertura o inversión o algún otro propósito, ¿cierto?, en sus portafolios. Y en ese sentido también tienen subyacentes que tienen un largo maturity. Estamos diciendo que hay un subyacente por 50 años. Eso significa que en el caso de poder simular una exposición de derivados, uno necesita simular hasta ese plazo también. Por otro lado, la market data disponible que hoy día hay en los mercados es bastante amplia. En ese sentido, también necesitas saber cuáles son las sensibilidades a cada uno de esos datos de mercado. Sin perjuicio de eso, por otro lado, también hay ciertos elementos que son propios de restricciones contractuales que tienen con distintas contrapartes, condiciones de netting, de colateral, que también influyen, ¿cierto?, en tener esta exposición. Si uno hace una combinatoria de todo esto, se da cuenta que está en varios órdenes de magnitud de revalorizar o reevaluar cada uno de los contratos derivados. Si eso además nos interesa calcular la sensibilidad sobre el XVA, nos damos cuenta que ese cálculo de varios órdenes de magnitud se tiene que repetir bastantes veces o por cada uno de los nodos a los cuales yo quiero calcular esa sensibilidad. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que si uno ocupa una metodología estándar o hacerlo como a fuerza bruta, como normalmente se hace, es que por diferencias finitas, ¿cierto?, este cálculo lo debería hacer muchísimas veces. En términos computacionales, ¿qué podríamos hacer? Utilizar, por ejemplo, una GPU, que es un motor gráfico de video en este caso, que está muy adaptado a poder manejar este tipo de problemáticas o simulaciones de Monte Carlo, y, o bien, tal como dijo el Dr. Hall, terminando su presentación, utilizar algún algoritmo de Machine Learning que nos permita replicar la valorización de derivados. Hay algoritmos de Machine Learning, en particular hay avances en el cálculo de DeepXVA Solver, que es una red neuronal profunda que te permite replicar de alguna manera la valorización de tu portafolio de derivados, bajando varios órdenes de magnitud en términos computacionales. Nosotros como Bimetrics estamos buscando avanzar hacia esas fronteras de conocimiento, pero también sin perder algo que el Dr. Hall nombró en el segundo ciclo, que tiene que ver con que estos algoritmos tienen que ser explicables para nuestros clientes. No sacamos nada con tener un algoritmo muy sofisticado si finalmente ese algoritmo no es explicable por nuestros clientes, no lo pueden leer y por tanto no pueden tomar la mejor decisión al respecto. Súper. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor, por esa respuesta. Dr. Hall, tenemos otra pregunta para usted. ¿Se puede obtener información de riesgo, de noticias de la contraparte o de nivel de interacción positiva o negativa en la web? Well, that's a fairly Bueno, general esa question. es una pregunta muy general. Obviamente, una de las cosas que hay que saber de la contraparte de CVA, que es el VA más importante, uno tiene que saber cuál es la probabilidad de que la contraparte caiga en default. You might have a credit rating. Idealmente pueden tener una evaluación crediticia para esa contraparte, estadísticas como las contrapartes con ese nivel And de evaluación creditaria cae en default
y cuáles son sus spreads de crédito, si Defaults es that you're que concerned. también no existen los datos históricos, se puede tener el credit spread. Ahora, el desafío, por supuesto, es que no todas las contrapartes, no todas, tienen una evaluación creditaria. Por lo tanto, hay que realizar un análisis de la similitud de esa contraparte a otras contrapartes donde sí existen las evaluaciones creditarias y los spreads de créditos. Ahora, sí, no hablé de esto mucho en esta presentación, pero obviamente hay una gran cantidad de trabajo que es necesario para obtener los spreads de crédito para, por ejemplo, las contrapartes. Así que, como saben, hay análisis que se ha realizado de qué características de la contraparte Most similar or most son los important. más similares y son los más importantes en comparar esa contraparte a otras contrapartes donde sí tenemos un spread de crédito. Así que, sí, nuevamente, Because when you el talk aprendizaje automático sale a colación porque cuando hablamos de sumatorias y que una contraparte es parecida a la otra contraparte, el aprendizaje automático tiene muchas herramientas que apoyan en este sentido. Ok, muchas gracias, doctor. También nos preguntan desde la audiencia, Javier le pregunta al doctor Hall, ¿qué tan frecuente es que las entidades bancarias contabilicen DBA? they do. I mean, I think Si it's la realizan, yo creo que se está now. vuelto muy normal en cómo se hace la contabilidad hoy en día. Lo que es interesante, los contadores, y estoy pensando ahora principalmente en las instituciones financieras norteamericanas, que me imagino que es muy similar a Chile, cuando hacen la contabilidad, restan el CBA y agregan el DBA. Es parte de los requerimientos de contabilidad, pero destacaría un punto muy interesante, los reguladores, cuando están viendo el valor del patrimonio y viendo si es suficiente para el riesgo que se está tomando, los reguladores restan el CBA y no agregan DBA. Así que tenemos Distinction. esta distinción entre lo que hacen los contadores y lo que hacen los reguladores. Los contadores agregan DBA, pero los reguladores, cuando calculan el capital de patrimonio para propósito de riesgo, no lo hacen. Estuvimos hablando acerca del DBA. Ignacio también del público le quiere preguntar al señor We Hall. were talking about DBA. Ignacio from the public would like to ask Dr. Hall about how is it that the bank and the client will pay more or less taxes? Are all XVAs accounted for, and do they affect these taxes? So is this where we say goodbye? Vamos a repetirle la pregunta al doctor Hall. Oh, sorry. No se está Yeah, escuchando sorry. bien, ¿cierto? I think that question wasn't translated for me. Ok, lo vamos a hacer nuevamente, no se preocupe. Ignacio, desde la audiencia, pregunta acerca de los XVA. Dice, los XVA afectan el valor razonable de los derivados. Por lo tanto, el banco y el cliente van a pagar más o menos impuestos. ¿Todos los XVA se deben contabilizar y afectar estos impuestos? Again, that's an interesting question. And in fact, De one nuevo, of esta es una pregunta interesante. De hecho, las autoridades de impuestos les encantan, o si ellos argumentan que si que unos restan XVA, entonces DBA. Ellos
en Estados Unidos, por lo menos, o en América del Norte, quieren esta simetría. No quieren saber por qué uno paga menos impuestos porque estás restando el CBA de los ingresos. Y bueno, eso es el final. Lo que ellos quieren decir es que uno puede restar el CBA, pero tendrían que sumarle de vuelta el DBA. Por lo tanto, sí, el DBA va a reducir los impuestos, pero como mencioné antes, es un ajuste establecido por parte de los contadores y el DBA va a bajar los impuestos. Como dijimos, el FBA podría ser positivo o negativo, por eso podría subir o bajar los impuestos. El MBA y el KBA tienden a bajar los impuestos, pero no estoy seguro si es que las autoridades de impuestos pueden aceptar estas cosas, o tampoco he visto si es que el MBA o el KBA podrían ser ajustes que acepten las autoridades de impuestos, pero sí, el CBA y el DBA son ajustes que ellos reconocen. Genial. También, doctor Holt, tenemos otra pregunta de Gastón, en este caso, quien quiere preguntarle, ¿los créditos bancarios incluyen el cálculo de CVA o esto solo aplica a los derivados financieros? I've sort of mostly thought about it. La verdad es que solo lo he pensado en conexión con los derivados financieros. Los derivados que no financieros, no hay ningún motivo por el cual el cálculo debería ser distinto de los cálculos de derivados financieros, por lo que yo he visto. Entonces, mi respuesta sería que sí debería estar aplicado a los no financieros también. Le queremos preguntar ahora a Luis. Ignacio pregunta desde la audiencia, Luis, ¿V-Metrix es capaz de calcular los stocks de XVA y también las sensibilidades de estos riesgos, tanto en primera como en segunda derivadas? Pero la parte de los XVAs, como lo tenemos planteado, digo, como ya lo comentaron anteriormente y como lo decía Pedro, el sistema es un sistema que viene ready to use y va teniendo los diferentes desarrollos y las implementaciones que vayamos haciendo van a ir en orden incorporándose al sistema, ¿no? Y este tema que planteaba Víctor también antes, el tema de las sensibilidades, como se debe de manejar es, tú tienes la proyección de Monte Carlo, ¿no? Y después, una vez que calculas el CVA y XVA, recompones la curva, ¿no? Mueves los nodos, mueves los diferentes factores de riesgo a los que tú quieras calcular tu sensibilidad y recompones el XVA dependiendo de la primera y segunda derivada, ¿no? En este caso, en el caso de los cambios, pues tendrías primera y segunda derivada con respecto a las tasas de interés, que es lo más común, ¿no? A los nodos de la curva. Entonces, en este caso, V-Metrix sí tendrá un módulo para procesar todo este tipo de sensibilidades, ¿no? Para procesar y modificar todo este tipo de factores de riesgo y hacer las proyecciones, calcular exposiciones esperadas a futuro, etcétera. Entonces, poco a poco dentro de los releases irán viendo estas incorporaciones y bueno, evidentemente, como decía Víctor, estamos constantemente en una búsqueda de este aprendizaje y nuevas metodologías, nuevas técnicas para poder eficientar evidentemente estos cálculos, ¿no? Gracias, Luis, por tu respuesta. Y de esta forma vamos a cerrar esta ronda de preguntas en donde, por supuesto, le queremos dar las gracias a todos y a cada uno de los que nos acompañan aquí y también por internet por compartir este conocimiento y estar con nosotros un día más. Queremos premiar a quienes nos han acompañado conectados durante toda esta sesión, al igual que en las ediciones anteriores. El Dr. Holt comentó casi al final de su presentación cómo las metodologías del Machine Learning podrían ayudar a calcular los ajustes de valoración en escenarios específicos.
Y precisamente en nuestro sorteo queremos entregar la tercera y última edición del texto de nuestro expositor sobre Machine Learning, un libro que ha logrado gran reconocimiento desde toda la industria. En los próximos días, Vimetrics estará anunciando al ganador en sus redes sociales oficiales. A nombre de todo el equipo de Vimetrics, agradecemos su participación en estos 3 webinars del ciclo Financial Challenge. Especialmente a Dr. Hall. Fue un honor contar con su participación en estas conferencias. Bueno, y de esta forma nosotros My vamos pleasure. a finalizar este Es mi tercer placer. encuentro. Le queremos dar las gracias a nuestro panel de expertos y, por supuesto, a todos ustedes por su participación. Estamos muy contentos de haber compartido este interesante ciclo de masterclasses con ustedes. Prontamente estará disponible en la web de Vimetrics la grabación completa de esta experiencia XVA para quienes busquen revivir sus principales momentos o compartirla a través de sus redes sociales. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos el día de hoy. Hasta la próxima.